Para conmemorar el bicentenario de la campaña admirable, determinante para la Guerra de Independencia de Venezuela durante el año de 1813, hemos querido recordar los motivos que condujeron al libertador Simón Bolívar a llevarla a cabo y la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Se trata de una acción colectiva en la lucha por la libertad y la felicidad de la República. Los triunfos de Simón Bolívar por Occidente y los de Santiago Mariño por Oriente culminarán con la conformación de la Segunda República de Venezuela y la entrega del título de libertador a Simón Bolívar. El término colonia significa territorio dominado y administrado por una potencia extranjera a la que se le da el nombre de metrópoli. En dicho territorio se establecen los colonizadores para controlar o civilizar a los pueblos originarios, los cuales a partir de ese momento quedarán sujetos a la soberanía del gobierno metropolitano. Así pues, el Estado que se establece por la fuerza en un territorio, cercenando la libertad de sus pobladores, se convierte en invasor y genocida. En lo que se refiere a nuestra América, a partir de que comienza la penetración europea, hombres y mujeres de 3 continentes se descubren mutuamente en un encuentro recíproco, pero en condiciones desiguales. Esta invasión se caracterizará por largos y trágicos episodios de genocidio y esclavitud, cuya duración habría de extenderse por 3 siglos, hasta los primeros brotes libertarios que preceden a la lucha independentista, que aún no ha concluido. Desde la perspectiva de las artes plásticas, hay que destacar que en principio las obras sacras llegaban directamente desde la península, pero con el paso del tiempo se aprecia cómo la mayor parte de los artistas y artesanos creadores de importantes escuelas en Venezuela eran pardos. De aquí que su formación se haya visto considerablemente influida por el mestizaje, por lo que en sus obras se observa la mezcla de los diversos componentes étnicos, sin que ello motive que el producto de su creación dejara de contribuir a la manipulación ideológica, lo cual demuestra el gran poder de la Iglesia en las decisiones políticas y en la vida cotidiana de la población. Poco después, el retrato mundano permitirá a los sujetos de las clases poderosas, ya establecidos en territorio americano, expresar el lujo y la vanidad que les son propios. De estos retratos se conservan algunas piezas importantes, incluso el primero hecho a Simón Bolívar, realizado en Madrid a finales del siglo XVIII y conocido popularmente como el Bolívar Niño. Pero el registro visual de los hechos históricos tardaría más de 3 décadas en plasmarse de la mano del artista valenciano, formado en la escuela de los Landaeta, Juan Lobera, quien había sido testigo presencial de al menos 2 fechas cruciales de nuestra historia, el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Considerado como el iniciador del género de la pintura de historia en Venezuela, que rompe con la tradición colonial, decía Lobera que el tiempo devora los más notables acontecimientos. Así, es preciso consignarlos a la posteridad del modo más indeleble posible. Pocos pero selectos fueron los artistas plásticos que se dedicaron a este género, en el que destacan sin duda Martín Tovar y Tovar y Antonio Herrera Toro, quienes a su vez pusieron buena parte de su obra al servicio de la remembranza histórica nacional. Desde la segunda mitad del siglo XVIII,
La sociedad venezolana, tanto la criolla propietaria y oligarca como la esclava y la mestiza, había emprendido una lucha cada vez más organizada, política e ideológicamente hablando, para alcanzar la libertad y la soberanía, que sólo podría lograrse mediante la independencia absoluta de la metrópoli. Fundamentales y determinantes hechos acaecieron, todos ellos dirigidos a lograr la emancipación de la corona española, en buena medida influidos por sucesos como la insurrección de los esclavos de Haití en 1791, cuyas ideas fueron muy difundidas en Venezuela, así como por la edición y difusión en castellano de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por Antonio Nariño desde Santa Fe de Bogotá. Entre 1794 y 1795 se produce el alzamiento de Miguel Guacamaya en Barlovento y los valles del Tuy, la rebelión de José Leonardo Chirino y José Caridad González en 1795, así como la rebelión de Manuel Gual y José María España, descubierta en 1797 en la ciudad y puerto de La Guaira, y en la que por azar colaborarán los conjurados españoles de San Blas, Madrid, en su exilio americano. En el seno de esta rebelión se debatirá entre propiciar el rompimiento simultáneo en España y Venezuela con la corona para instaurar un sistema republicano y la independencia absoluta. Un proceso revolucionario con una filosofía política propia basada en los principios de la utopía de las transformaciones libertarias, drásticas y necesarias, que se inscribe en la época del Termidor y el Directorio prenapoleónico, ambas instancias radical y deliberadamente antijacobinas. A estos levantamientos hay que agregar en 1799 el de los esclavos de la hacienda de Francisco Javier Longa en Curiepe y simultáneamente la conspiración de Maracaibo, prueba de la resistencia indígena y africana que incluyó a negros, mulatos e indígenas guayú, encabezada por Francisco Javier Pirela, junto con los mulatos haitianos Juan y Gaspar Bose. También se alzan los mantuanos en Caracas en 1808. Dicho movimiento proyectaba constituir una junta de gobierno que rigiese los destinos de la Capitanía General de Venezuela a raíz de la invasión de España por Napoleón y la prisión de Fernando VII en Bayona. A pesar de todo, durante los años iniciales del proceso emancipador, escasamente se generó una verdadera conciencia popular limitada por la élite criolla, cuyo reto era establecer bajo su égida un nuevo orden social y una nueva distribución de la propiedad. De aquí que el fraccionamiento ideológico-político, fruto de los conflictos internos producidos dentro de los grupos sociales, aparentemente herméticos y relativamente homogéneos, así como la pérdida de forma, injerencia y credibilidad de las instituciones tradicionales metropolitanas, encargadas de mantener el orden, generan en el seno de la sociedad colonial la más profunda urgencia de poner en marcha cambios estructurales radicales. Al respecto, reflexiona el historiador Augusto Mijares que el carácter de transformación social que tomaría en lo sucesivo la lucha emancipadora no significaría simplemente la separación de España, sino la realización de una idea política que cambiaba totalmente la organización social en que se había apoyado al régimen colonial. Pero sin duda, Francisco de Miranda es el más notable de los revolucionarios precursores de la independencia, quien a pesar de sus reiterados fracasos políticos, abrió muchos caminos hacia la libertad. En marzo de 1806, crea la bandera tricolor que ondeará en el Leander, navío con el que intenta fallidamente invadir Venezuela por las costas de Ocumare.
Ese mismo año reorganiza sus fuerzas en Barbados y Trinidad, y el 3 de agosto de 1806 logra desembarcar en la vela de Coro, en donde toma el fortín e iza la bandera. Aunque la fortuna no durará mucho tiempo, y tendrá que partir hacia las islas caribeñas, de donde regresa a Inglaterra en 1807, para, con el apoyo del gobierno británico, negociar un nuevo intento, pero sus planes se ven truncados una vez más por la invasión napoleónica a España. El 14 de julio de 1810 llegan a Londres los comisionados de la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello, con quienes estrecha relaciones. Bolívar sale de Londres a mediados de septiembre y Miranda el 10 de octubre. 2 meses después, el 10 de diciembre, procedente de Curazao, llega Miranda a La Guaira, donde es aclamado por la población, y el 31 de ese mismo mes es nombrado teniente general de los ejércitos de Venezuela. Al año siguiente, en 1811, se incorpora al Congreso Constituyente en calidad de diputado por el Pao, provincia de Barcelona, en el que suscribirá la Constitución Federal de Venezuela, cuya trascendencia jurídica, social y política, aunque de brevísima vigencia, radica fundamentalmente en haber sido la primera en decretarse, no solo en Venezuela, sino en toda la América del Sur. Simultáneamente, y ante los avances de Napoleón en España, la Junta Central se había trasladado de Sevilla a Cádiz hasta llegar a su disolución, dando paso a la formación del Consejo de Regencia. A la derrota fernandina seguía la tendencia separatista de los criollos. El 18 de abril de 1810 llegaron a Caracas los emisarios del Consejo de Regencia, justamente cuando mayor era la agitación entre los mantuanos, quienes se unieron para convocar un cabildo extraordinario para el día siguiente, con la finalidad de tratar sobre la delicada situación del momento. Por su parte, el alcalde José de las Llamosas reunió, sin el consentimiento del gobernador y capitán general Vicente Emparan, al ayuntamiento, muestra evidente de que Emparan había perdido el poder que ahora pasaría a manos de los mantuanos. Instalado el cabildo, propuso Llamosas la creación de una junta presidida por el propio Emparan, mientras que Martín Tobar exhortaba a desconocer al Consejo de Regencia Metropolitano. El resultado de los conflictos fue la destitución de Emparan y la creación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, convertida en la legítima depositaria de los derechos del pueblo venezolano. Ese mismo año, el Marqués del Toro es derrotado en Valencia y Francisco de Miranda proclamado teniente general de los ejércitos de Venezuela. La Junta Suprema decreta la creación de la Sociedad Patriótica, organizada por Juan Germán Rocio y Francisco Javier Ustaris. Por insinuación de la Junta de Gobierno, la regencia declara rebeldes a los súbditos venezolanos. El 7 de diciembre regresa de la misión a Londres Simón Bolívar. Con estos acontecimientos se inicia la Primera República, de 1810 a 1812, corto período en el que se instala en Caracas el primer Congreso Constituyente venezolano. Se declarará la independencia absoluta el 5 de julio de 1811 y se promulgará la primera Constitución. Concluidas las elecciones para la conformación del Congreso Nacional y reunido por primera vez, desaparece del panorama político la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII para dar paso al nuevo cuerpo colegiado. Es evidente la tenacidad y regularidad con que la Junta, conformada por los mismos que depusieron a Emparan, asienta en cada documento oficial manifestaciones de obediencia y aún de simpatía hacia Fernando VII, así como su deseo de que volviera a gobernar, restituyéndosele los derechos usurpados por Napoleón.
Por su parte, Rocio, uno de los más agudos participantes del proceso, alega que tal respaldo al monarca se llevó a cabo como una medida más de prudencia política que de verdadero apoyo hacia el monarca español, y no disimula el gran desprecio que siente hacia lo que éste representa para su pueblo, diciendo: vuelva Fernando con todas las apariencias de inocente y desgraciado, y sea su nombre la señal de nuestro imperio y la de la esclavitud de América. Los representantes al Congreso rinden juramento el 2 de marzo, en cuya fórmula está implícita la construcción del Estado. Manifiestan su voluntad y decisión de combatir cualquier tipo de sometimiento que pretendiera impedir la independencia absoluta. Y es así como, por decisión unánime, llegaron a la firme conclusión de que el Congreso era soberano en cuanto a las decisiones que en su seno se tomaran con relación a cuál habría de ser la Constitución más adecuada. Y por otra parte, todo esto significaba que en adelante la participación sería mayor, ya que permitiría, en alguna medida, la inclusión de grupos sociales que no habían tenido ningún acceso en el seno de las instituciones coloniales. Tal es el caso de los pardos. Pero si bien este fue un logro importante, en lo sucesivo los conflictos adquirirán nuevos matices por causas como las señaladas más tarde por el propio Bolívar. El espíritu de partido decidía en todo y por consiguiente nos desorganizó más de lo que las circunstancias hicieron. Nuestra división y no las armas españolas nos tornó a la esclavitud. Paradójicamente, no todos los mantuanos deseaban la independencia absoluta, porque la ruptura significaba enfrentarse a una nueva realidad, en la que, una vez lograda la autonomía, se verían obligados a tomar decisiones que no consideraban acordes a sus propios intereses económicos, como la liberación de los esclavos, y esto representa una grandísima responsabilidad ante el incierto destino político del territorio. Bolívar y Peña, desde la Sociedad Patriótica, con más audacia y lucidez en sus discursos, presionaban al Congreso con la intención de convencerlo de que sin independencia absoluta no habría posibilidades de establecer ningún tipo de autonomía con respecto a la corona, y por supuesto, mucho menos de las provincias entre sí. Precisamente sería esta división de criterios la que habría de propiciar la dictadura de Miranda, y es precisamente a tal incompatibilidad de intereses, cuyo símbolo más evidente era la implantación del sistema federal, a lo que Bolívar atribuye, entre otras causas, la pérdida de la Primera República. Además, no debe olvidarse la influencia que ejercía en el Congreso la Sociedad Patriótica con su equipo de dantones y sus brigadas de pardos. La mayor contradicción en este sentido está relacionada con la notable producción impresa que circulaba en todas las provincias, orientada hacia la consecución de la independencia, especialmente cuando el acceso a la misma quedaba restringido a la élite lectora. Bolívar ve como un desacierto el que la Junta hubiese fundado su política en los principios de humanidad mal entendida, que no autorizan a ningún gobierno para hacer por la fuerza libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos. Desconocimiento que no era otra cosa que el fruto de la ignorancia y del temor hacia las enquistadas instituciones coloniales y al poder de sus ministros.
No obstante, la supuesta incapacidad del pueblo para entender el proceso conformaba un nefasto panorama en opinión de Bolívar, quien, reprobando las medidas tomadas por los congresantes, expresa en su manifiesto de Cartagena cómo las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por los integrantes moradores de las ciudades añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros, porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en facción, por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada, lo que ponía el gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. A pesar de las circunstancias adversas, el Congreso fue elegido y se establecieron las funciones, divisiones y medidas inmediatas a tomar, de tal manera que el poder quedó dividido a la francesa en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Evidentemente, el rechazo de las provincias confederadas por el centralismo caraqueño se hizo notorio el 29 de octubre, día en el que el Congreso resuelve, imitando en parte al ejemplo de los Estados Unidos de América, que Valencia sea ciudad federal, pero tal medida enfrentó a las regiones, derivando en una suerte de guerra civil valenciana que de alguna manera permaneció a pesar de la reducción mirandina de la ciudad. Valencia estableció vínculos con las ciudades realistas de Coro y Maracaibo, lo que permitió la recuperación y nueva penetración de tropas españolas, marcando decisivamente el final de la Primera República. Un aspecto sumamente significativo que no podemos dejar pasar, aunque no se ha querido ver en la crítica de Bolívar al federalismo, es el componente militar del centralismo como exigencia fundamental e irrenunciable para hacer una guerra ofensiva, no defensiva, rápida y eficiente en territorios y condiciones adversas. Al respecto expresa Bolívar que la oposición está decidida a levantar tropas veteranas, disciplinadas y capaces de presentarse en el campo de batalla, ya instruidas a defender la libertad con suceso y gloria. Por el contrario, se establecieron innumerables cuerpos de milicias indisciplinadas, que además de agotar las cajas del erario nacional con los sueldos de la plana mayor, destruyeron la agricultura, alejando a los paisanos de sus hogares, e hicieron odioso al gobierno, que obligaba a estos a tomar las armas y a abandonar sus familias. Solo ejércitos aguerridos son capaces de sobreponerse a los primeros infaustos sucesos de una campaña. Bolívar entendía la enseñanza de la guerra revolucionaria, nacional, unitariamente patriótica de la Revolución Francesa contra la Europa militante burocrática, reaccionaria y tradicionalista, y mostraba su temor frente a la reacción metropolitana. La España tiene en el día gran número de oficiales, generales ambiciosos y audaces, acostumbrados a los peligros y a las privaciones, que anhelan por venir aquí, por buscar un imperio que reemplace el que acaban de perder. El Estado unitario y centralizado debía proteger la guerra dictatorial y preparar el advenimiento de los nuevos estados, de tal suerte que la crítica al federalismo se articula entre el ejercicio de la guerra y la implantación de las nuevas constituciones. Con su furia característica, Bolívar agudamente señalará cuáles fueron las causas del desplome republicano: la fatal adopción de un sistema político tolerante, la debilidad con Coro y Maracaibo, realistas para ese momento, el uso de códigos legales inadecuados que permitían, entre otras cosas, la impunidad de los delitos de Estado, la doctrina filantrópica utilizada contra el enemigo, la disipación de las rentas públicas, el exceso de burocracia y el establecimiento del papel moneda sin garantía, y un fenómeno natural que dejó graves secuelas: el terremoto de 1812, y por si fuera poco, acusa al Congreso de haber sido débil, con lo que considera la presencia perniciosa de los clérigos después de dicho terremoto.
Pero la pérdida definitiva de la Primera República se materializa con la capitulación en San Mateo de Francisco de Miranda en manos del jefe realista Domingo Monteverde, quien asume el mando como capitán general y la presidencia de la Real Audiencia de Caracas, y no tarda en desconocer los términos de la capitulación, la cual se produce el 25 de julio de ese mismo año, justamente 2 años después de la declaración del Jueves Santo, aquel 19 de abril de 1810. En consecuencia, Miranda fue apresado y enviado a Puerto Rico y luego a Cádiz, y la mayoría de los oficiales patriotas fueron al exilio. Por su parte, el arzobispo Narciso Coliprat arenga, según sus propias declaraciones, al pueblo para que se aparte de la causa patriota, culpable del trágico castigo divino, prédica que hará repetir a los sacerdotes realistas, porque casualmente las ciudades que se hallaban bajo el dominio español no sufrieron los efectos de la catástrofe. El desastre político-militar de ese año, a consecuencia del cual los realistas retomaron el control completo de la nueva república, obligó a Bolívar y a muchos otros patriotas a buscar refugio en la vecina Nueva Granada, y es precisamente en Cartagena de Indias en donde verá la luz el 15 de diciembre de 1812 su memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, conocida como el Manifiesto de Cartagena, en el que, como hemos visto, expresa su descontento con la situación política del momento. Su posición, evidentemente radical, le hará tomar las medidas necesarias para hacerse con las riendas de la patria, y este será el comienzo de la campaña admirable de Occidente. El polémico decreto de guerra-muerte ha sido sujeto de innumerables críticas, unas veces a favor y otras en contra, pero la más contundente es su naturaleza inhumana y su carácter atentatorio contra el derecho de gentes. También se ha dicho que Bolívar tenía la intención de darle un carácter internacional a la contienda, definiendo claramente la independencia como el enfrentamiento entre dos naciones en pugna, y no como la insurgencia de una colonia contra el gobierno metropolitano. Pero sobre todo, cree que debe plantearse como una guerra social. El 15 de junio de 1813, en el cuartel general de la ciudad de Trujillo, Simón Bolívar, quien para el momento era brigadier del Ejército de la Unión, dicta la proclama de guerra-muerte, cuyo antecedente más cercano es la sangrienta propuesta del coronel Antonio Nicolás Briceño como represalia a la matanza indiscriminada llevada a cabo por las tropas realistas. El decreto de Bolívar fue ampliado y ratificado en Puerto Cabello el 6 de septiembre, el 24 de febrero de 1814 en San Mateo, el 28 de julio Bolívar entra en San Carlos y lo ratifica una vez más, y entre 1815 y 1817 la guerra-muerte se extendió a Nueva Granada, hasta que fue derogado el 26 de noviembre de 1820 y reemplazado por el Tratado de Regularización de la Guerra. El texto del decreto concluye con la conocida sentencia: españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes, si no obráis en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. El mismo día de la proclama, el coronel Antonio Nicolás Briceño, en el Alto Apure, cae prisionero de una emboscada que le tendió Llanes, y el coronel español Antonio Tiscar lo manda a fusilar junto a 7 compañeros de armas en la plazoleta de Dolores, en la ciudad de Barinas. Ya entonces se apodaba Briceño con el nombre del Diablo, por su actitud contra los realistas y todos aquellos que no estuvieran a favor de la causa patriota. También hay que reconocer que, amparados en el decreto de guerra-muerte, algunos jefes republicanos cometieron excesos en distintas regiones. Tal es el caso en Oriente de José Francisco Bermúdez de Castro, quien después del asesinato de su hermano José Bernardo por el realista Cerveris,
pasó por las armas a un gran número de pobladores de Cariaco, Carúpano y Río Caribe. Algo similar ocurrió con Vicente Campo Elías, conocido por su crueldad, matando incluso a venezolanos acusados de colaborar con los españoles, como hizo en Calabozo, tras vencer a José Tomás Boves en la batalla de Mosquiteros el 14 de octubre de 1813. Pero volviendo a la Constitución Federal de 1811, recordemos que es el más sólido y pacífico intento por sentar las bases del nuevo orden social, mediante la ruptura definitiva y radical con el institucionalismo y el derecho colonial, a la par que hace de la igualdad social el eje sobre el cual giran sus disposiciones, a pesar del tratamiento de inferiores dado a los indios, negros y pardos, y además de que en ningún momento se menciona en esta Carta Magna ni la libertad de los esclavos ni la igualdad de la mujer ante las leyes. Aún así, se trata de un pacto social de corte rusoniano. Para Juan Jacobo Rousseau, el pacto social debería consistir en encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común a la persona y bienes de cada uno de los asociados, pero de modo que cada uno de estos, uniéndose a todos, solo obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Paradójicamente, es el contrato social de Rousseau la obra que mayor influencia tendrá en los revolucionarios termidorianos, promotores y víctimas de la guillotina, Danton, Robespierre y Jean-Paul Marat, con su política decidida de exterminio total de la aristocracia y la monarquía. En esta perspectiva, Bolívar y Miranda tienen dos visiones muy distanciadas, por no decir opuestas. Bolívar tiende más hacia el jacobinismo de Thermidor, mientras que Miranda está y ha militado en contra de esta tendencia desde la palestra girondina en la propia Francia, y todo hace suponer que Miranda es contrario a los excesos revolucionarios. Es sabido que una de las causas a las que atribuye Bolívar la pérdida de la Primera República se relaciona precisamente con la doctrina filantrópica utilizada contra el enemigo, porque para él, la doctrina que apoyaba esta conducta tenía su origen en las máximas filantrópicas de algunos escritores que defienden la no residencia de la facultad en nadie para privar de la vida a un hombre, aun en el caso de haber delinquido este delito sea de lesa patria. Al abrigo de esta piadosa doctrina, a cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración, que se volvía a perdonar, porque los gobiernos liberales deben distinguirse por su clemencia. Clemencia criminal que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido. Con motivo de la condena del capitán general Manuel de Guevara y Vasconcelos a los cómplices del complot de Maracaibo, Miranda le había escrito al sabio Cajigal el 9 de abril de 1800. Veo con pena, sin embargo, que los agentes del gobierno español en América se obstinan en tratar mal a los americanos y que el gobernador Guevara, llegado recientemente a Caracas, comienza a derramar sangre con particular ferocidad y audacia. Quiera Dios que semejantes violencias no traigan reatos más funestos aún, y que aquellos buenos y desdichados pueblos no sean siempre víctimas de la injusticia y perfidia europeas. Mientras Miranda se preocupa, no sin cierta candidez, en evitar los excesos y la violencia, influido por Cesare Beccaria, en particular por su obra sobre los delitos y las penas, libro incluido en el índice de libros prohibidos por la Inquisición, Bolívar, quien seguramente también conocía los textos del jurista italiano, propone una mano dura, durísima contra el enemigo. No hay pruebas contundentes de que así sea,
pero pareciera que la mayor influencia para la elaboración de la proclama de guerra-muerte proviniera del propio Marat, quien, a pesar de ser casi un discípulo de Beccaria, había cambiado el rumbo hacia un proyecto más radical y menos humanitario que le costaría la vida en manos de la girondina Carlota Corday. Marat, ferviente partidario de la abolición de la monarquía borbónica, atacó posteriormente a los líderes revolucionarios más moderados. En julio de 1790 escribió: 500 o 600 cabezas cortadas habían asegurado tu descanso, libertad y felicidad. Una humanidad falsa ha sostenido tus brazos y ha suspendido tus soplos. Debido a esto, millones de tus hermanos perderán sus vidas. Poco después, desde la Comuna de París, ayudó a consolidar el reino del terror, elaborando listas negras. Revolucionario ultrarradical y ortodoxo, se le ha identificado con el ala izquierda de la revolución, amado por los desposeídos y detestado por aristócratas y burgueses. Su combate contra los enemigos de la revolución le llevó a apoyar medidas como las masacres de septiembre de 1792 y el encarcelamiento de los enemigos de la revolución. Marat pretendía que la acción de los tribunales populares se diseminara por todo el país, llegando a contarse alrededor de 1.400 condenados a muerte con sentencia cumplida. Marat luchó agresivamente contra los girondinos moderados, a los que calificaba de enemigos encubiertos del republicanismo. La caída de los girondinos el 31 de mayo de 1793, provocada por las acciones de François Henriot, se convirtió en uno de los últimos logros de Marat. Víctor Hugo, en su obra 93, aparecida en el año 1874, reivindica la imagen de Marat, calificándolo como el espíritu de la revolución, presente en cada hombre que sufre y pelea por su sustento. Pero si hubiera que buscar algún símil, podríamos decir que Antonio Nicolás Briceño es lo más cercano al vivo retrato de un Marat criollo y Bolívar de un Danton, aunque tal vez con más suerte o más inteligencia, y que proclama que el honor de la Nueva Granada exige imperiosamente escarmentar a esos osados invasores, persiguiéndoles hasta los últimos atrincheramientos. Id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Coincidentemente, la fórmula utilizada por el Congreso dice: estos derechos son la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Texto que se corresponde con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 93 y no del 89, según cuyos principios la igualdad reemplaza a la resistencia a la opresión de que hablaban los constituyentes monárquicos de 1791. A esto hay que agregar que la doctrina termidoriana es también la base ideológica de la conspiración de Gual y España, cuyo documento fundamental es precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual renace de sus cenizas y reaparece publicado en Caracas en 1811. Bolívar tiene una cierta tendencia a coincidir ideológicamente con algunos de los postulados jacobinos del terror, porque su formación ha estado más marcada por el pensamiento jacobino rusoniano ultramontano, luego filtrado y enaltecido por la revolución de la guillotina. Es posible que por ello buena parte del enfrentamiento entre Bolívar y Miranda tuviera sus raíces en la gran contradicción entre las diversas y constantes formas de la influencia francesa en ambos. Y aquí que en la proclama de guerra-muerte puedan notarse analogías con la finalidad de los revolucionarios franceses, cuyo antecedente en Venezuela podría fijarse en las máximas republicanas proclamadas durante la Revolución de Gual y España, en que se dispone que todo individuo que usurpe la soberanía sea al instante muerto por los hombres libres.